Ok, muchachos, nuevamente un saludo para todos ustedes. Les habla Juan Pablo González, profesional en soporte técnico en sistemas y docencia. Para la clase de hoy vamos a iniciar los trabajos mediante las tablas en Word. Vamos a manejar conceptos básicos, vamos a trabajar los métodos por medio de los cuales yo puedo generar tablas en Word. Vamos a elaborar algunas fórmulas y vamos a trabajar con algunas de las principales funciones. Los invito a que se queden entonces después del video de introducción y comencemos la parte práctica. Capacitación presencial y en línea. Tenemos variedad de cursos a nivel de informática. Office básico, Microsoft Excel avanzado, montaje, implementación y administración de redes informáticas, diseño de páginas web, algoritmos y fundamentos de programación, Visual Studio Express, programación Android con App Inventor, Listo, chicos y chicas, entonces para esta oportunidad en esta clase vamos a iniciar con el tema de las tablas. Primero que todo, para nosotros saber cómo insertamos una tabla en Word, lo hacemos a través del menú insertar. Dentro del menú insertar encontramos un icono que precisamente se llama tabla, y si nosotros le damos un clic a la flecha, en la flechita nos va a desplegar tres métodos principales por los cuales nosotros podemos insertar una tabla en Word. El primer método es el método rápido, que es este de los cuadritos que ustedes están viendo al lado izquierdo. El segundo es el método de insertar tabla por medio del menú, y el tercero es el método de dibujar tabla. Tenemos otros métodos, como por ejemplo insertar una hoja de cálculo en Excel, que lo podemos hacer a través de una fusión entre lo que es el Excel y el Word, pero esa no la vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar básicamente con el método número 1. En este método número 1, si ustedes se fijan en la parte superior, donde yo estoy marcando, me aparece un mensaje que dice tabla de 1 por 1, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? De que como estoy situado en el primer cuadrito, ese primer cuadrito indica que voy a generar una tabla de una columna por una fila. ¿Cómo identificamos nosotros cuándo voy a trabajar o cómo voy a trabajar con columnas y cómo voy a trabajar con filas? Tenemos que tener en cuenta y muy en cuenta el sentido de orientación de lo que voy a trabajar. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de columnas, columnas es todo lo que yo encuentro en una tabla que es de manera vertical, y filas es todo lo que yo encuentro de manera horizontal. Entonces no se pueden confundir. Cuando estoy generando tablas, miren que si yo voy corriendo mi mouse sobre la misma fila, ¿sí?, me va a llegar hasta 10. Me dice que voy a crear una tabla de 10 columnas por una fila. Entonces, lo que les decía, columna es todo lo que usted encuentra en una tabla de manera o en sentido vertical, y fila es lo que encuentra en sentido horizontal. Si yo, por ejemplo, quisiera tener una tabla de 10 columnas por 8 filas, que es lo máximo que me da el primer método, me permite generar de manera rápida una tabla de 10 columnas por 8 filas, ¿sí? Al darle yo clic sobre el último cuadro, él me va a generar efectivamente la tabla de 10 columnas por 8 filas. Pero ¿qué pasa cuando él me genera esa tabla? Entonces, en esa tabla él me está generando lo que dice por defecto, digámoslo así, el método que estoy aplicando. Pero si yo quisiera generar una tabla que tuviera más de 10 columnas, ¿sí?, no podría hacerlo a través de este método,
sea, lo podría hacer, pero si yo quisiera adicionar una tabla de más, perdón, una columna de más, yo lo que podría hacer sería ubicarme al final o al principio, dependiendo de donde quiera, o al medio, dependiendo de donde quiera yo generar la columna, y simplemente le doy clic derecho, le digo insertar, y luego me dice que voy a insertar columnas a la izquierda o columnas a la derecha tantas veces sea necesario. Eso lo puedo hacer. De igual manera puedo hacer con las filas. Puedo colocar más filas de las que vienen por defecto en el primer método. Si yo quiero utilizar el segundo método, por medio de ese segundo método yo sí le puedo indicar al sistema qué cantidad de filas y qué cantidad de columnas voy a manejar. Entonces mire que es un poco más personalizable, donde yo le puedo decir, por ejemplo, que me genere una tabla de 10 columnas por, digamos que sea 10 filas, ¿sí? Entonces miren que con este primer método él me permite generar 10 columnas hasta 8 filas. Con este segundo método yo puedo personalizar más el tamaño de la tabla. Además de que encuentro esta serie de opciones en este apartado que dice autoajuste, que quiere decir lo siguiente: cuando está marcado por defecto, como en este caso dice ancho de columna fijo y me aparece una medida automática, quiere decir de que cuando yo cree la tabla, cuando yo cree mi tabla, el ancho de cada columna va a ser igual para todas las columnas de la tabla. Por eso dice ancho de columna fijo. Entonces lo que va a hacer él es que va a repartir toda la medida que tengo en mi regla en la parte superior, la va a repartir de igual medida para todas las columnas que voy a generar dentro de mi tabla. La segunda parte corresponde a autoajustar el contenido. ¿Qué quiere decir autoajustar al contenido? Por ejemplo, si yo estoy, vamos a hacer el ejemplo con autoajustar el contenido. Entonces voy a crear una tabla nueva aquí, pero esa tabla nueva le voy a decir que sea una tabla de 5, digamos, por 3. Y le voy a decir autoajustar el contenido. Miren la diferencia de cuando creo una tabla por método del autoajuste automático y una tabla por método del autoajuste del contenido. ¿Qué hace el autoajuste según el contenido? Entonces, según lo que yo escriba en la celda, asimismo va a ser también la medida de la columna, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, este tipo de columnas, ¿sí? Y él me va a autoajustar el ancho de acuerdo al contenido que yo tenga en mi columna. Eso se llama autoajustar al contenido. Entonces él va colocando el tamaño de la columna, en este caso es la columna la que amplía de tamaño de acuerdo al contenido que tenga cada una de las columnas. Entonces eso se llama autoajustar el contenido. La tercera opción es la que se llama autoajuste de ventana, pero esa opción de autoajuste de ventana se utiliza solamente cuando estoy trabajando tablas de Word en otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo en PowerPoint, en Publisher, en OneNote, en cualquier aplicación que tenga de Office que pueda hacer la fusión entre una tabla y el documento que voy a trabajar. Generalmente casi nunca se utiliza esta opción de autoajustar a la ventana. Las que más se utilizan son de ancho de columna fijo y autoajustar el contenido, siendo la de ancho de columna fijo la que realmente más se trabaja. En la parte de abajo aparece entonces una casilla, un check que dice recordar dimensiones para tablas nuevas. ¿Qué quiere decir ese check? Resulta que si yo estoy trabajando tablas generalmente en el día a día y esas tablas son básicamente las mismas siempre, lo único que cambia son el contenido, yo puedo marcar esta opción para que a partir del momento en que cree la primera tabla con esa opción marcada, él me va a guardar esas dimensiones o me va a guardar ese tamaño de tabla en una memoria interna, donde lo que me va a permitir es simplemente crear la tabla de manera tal que yo ya tengo mi tabla predefinida, ya la tengo creada, ¿sí? Entonces es mucho más rápido crear tablas y no volver a entrar al proceso de configuración porque ya la tengo configurada. Para eso se utiliza esa casilla ahí marcada. Entonces en este caso, cuando nosotros creamos la tabla, esas tablas, como ya les había indicado, vienen formadas por columnas, que son las que encontramos de manera vertical, como las estoy señalando ahí, y esas columnas vienen marcadas internamente por letras del abecedario en orden ascendente. Quiere decir que en esta tabla esta sería la columna A, esta sería la B, esta sería la C, la D, la E, la F, la G y así sucesivamente.
y las filas, que son las que están ubicadas de manera horizontal, vendrían a ser marcadas internamente por números, ¿sí? En orden ascendente desde el 1 hasta la última tabla, ¿sí? La última fila, perdón, que yo creé en la tabla. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, dos tablas unidas, él no me va a marcar las dos tablas. Por ejemplo, en este caso, si yo tuviera esta tabla un poquitico más corrida hacia arriba, miren que él aquí las está uniendo, pero en este caso la columna A vendría siendo todo esto. Miren que él está marcando. Si yo marco la columna B, ¿sí? Él me va a trabajar tanto esta como la columna B, pero entonces ahí se estaría formando una tabla irregular, y ahí es donde entra la clasificación de las tablas regulares y las tablas irregulares. ¿Qué es una tabla regular? Una tabla regular es esto que ustedes están viendo aquí, que es lo que yo les estoy subrayando, que está quedando marcada en gris. ¿Por qué es una tabla regular? Porque todas sus celdas tienen el mismo tamaño. Dentro de toda la tabla sus celdas tienen el mismo tamaño. Distinto a este caso, que sería una tabla irregular, porque sus celdas no son de manera uniforme, no tienen el mismo tamaño, ¿correcto? Entonces, cuando yo voy a trabajar en tablas, lo primero que tengo que tener en cuenta es cómo están nombradas las columnas y cómo están nombradas las filas. Ya vimos que las columnas se nombraban a través de letras y las filas se nombraban a través de números. Cuando yo estoy trabajando con una tabla, para poder indicar el posicionamiento de un punto de intersección de la tabla entre una columna y una fila, por ejemplo aquí, digamos que yo esté ubicado aquí, que tengo el número 5 en esta posición. ¿Cómo identifico yo qué celda, qué punto de intersección es este 5? Entonces yo vengo y miro en qué columna está. En este caso A, B, C, D, E, está en la columna E, y en qué fila se encuentra. Entonces tengo fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, ¿sí? Entonces tenemos que A, B, C, D, E está en la columna E, en la fila 4. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto de intersección de ese 5 que aparece ahí como contenido está en la referencia de celda E4. Siempre cuando estemos nombrando una referencia de celda, lo primero a lo que se hace referencia es a la columna y luego se hace referencia a la fila. Nunca se debe hacer al revés. Nunca se debe decir la fila y luego la columna, porque pues no sería el mismo efecto y no tendría el mismo tipo de configuración. Entonces siempre deben ustedes mencionar la columna y luego mencionar la fila. Eso en cuanto a la referencia de celda única. Si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de varias celdas, digamos que yo tengo aquí 1, 2, 3, aquí tengo 4, 5, 6, y yo quiero hacer referencia a este grupo de celdas, ¿sí? Donde están esos contenidos, yo voy a hablar de un rango de celdas. ¿Qué es un rango de celdas? Un rango de celdas simplemente es la unión de varias celdas, ¿sí? Entonces, en este caso, la unión de varias celdas me estaría marcando el rango de celdas compuesto entre la columna C y la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, fila 6, o sea que sería el rango de celdas, voy a escribirlo aquí, sería rango de celdas C6, porque está en la columna 6 el primer dato, hasta C, D y E sería E7. Pero ¿cómo represento yo ese rango de celdas aquí? Lo represento a través de los dos puntos, ¿sí? Le coloco la primera celda, que es donde está la primera parte del contenido de todo ese rango que yo tenía marcado, que era este. Los dos puntos, que son los que me están indicando hasta dónde va ese rango de celdas, y la segunda posición o la segunda referencia de celda, que en este caso es E7, ¿sí? Entonces con esto estaría conformando yo un rango de celdas, en este caso continuo. ¿Por qué? Porque está pegado, está todo junto. Pero yo puedo tener un rango de celdas de esta manera: 13, puedo tener aquí 14, puedo tener aquí 15, 16, y aquí podría tener 17, por ejemplo. Entonces yo podría tener un rango de celdas continuo, como es este, y aparte de eso puedo tener un rango de celdas discontinuo, formado por varios rangos de celdas continuos, ¿sí? Por ejemplo, como en este caso. En este caso estoy marcando un rango de celdas
tengo marcado un rango de celdas continuo, que es de C6 a E7, que es este que estoy marcando. Pero adicional a eso tengo 3 rangos más, que es este que sería A, B, C, D, E, F, G, 2, sería G2, vamos a colocarlo aquí, rango de celda G2, rango de celdas, tengo G2, aparte de eso, tengo, si este es G2, este sería H, I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería rango de celda de I6 hasta I8, que sería otro rango de celdas, y sería J10, el otro rango de celdas, J10. Entonces C6, voy a marcarlo con un color, sería C6 a E7, digamos que sería el primer rango de celdas. Voy a pintar ese de azul, perdón, ese no es, no le pintemos texto, pintémosle el fondo. Entonces digamos que va a ser fondo, digamos que este gris. Tenemos este otro rango de celdas, digamos que va a ser otro color distinto, va a ser naranja. Este rango de celdas que va a ser, digamos, verde, y este rango de celdas de acá que está solita, que va a ser en este caso amarillo o naranja. Entonces tengo marcado rango de celdas G2, que sería este de aquí, I6 a I8, que sería este verde, y J10, que sería este de acá. Pero yo puedo tener todo esto junto, todos estos rangos de celdas yo los puedo tener juntos. Entonces de esa manera lo que voy a hacer es que voy a transformar un rango de celdas continuo a un rango de celdas discontinuo utilizando varios rangos continuos. Entonces este sería en este caso un rango de celdas discontinuo, donde va a quedar conformado de la siguiente manera: de C6 hasta E7. Miren que el hasta lo estoy representando por medio de los dos puntos. Ahora le coloco un punto y coma, luego le voy a decir que va G2, punto y coma, luego le digo que va de I6 hasta I8, punto y coma, y luego le digo que va J10. Entonces de esta manera yo convierto un rango de celdas continuo en un rango de celdas discontinuo, porque estoy agrupando varios rangos de celdas continuos. ¿Listo? Con relación entonces al tipo de los rangos de celdas que estoy manejando en las tablas en Word, tengo que tener siempre claro ese punto de referencia: cuándo es un rango de celdas continuo, cuándo es un rango de celdas discontinuo, y cómo debo representar yo sintácticamente ese rango de celdas continuo y discontinuo. Ya sabemos que a través de la sintaxis es la forma en cómo se escriben las fórmulas o las funciones, tanto en Word como en una hoja de cálculo en Excel. Y en este caso, la sintaxis para representar los rangos continuos es los dos puntos, que haría una significación literal hacia la palabra hasta, que es donde me está diciendo va desde C6 hasta E7, como en este caso. Y el punto y coma lo que hace es que me representa los rangos de celdas discontinuos, que lo que me permiten es especificar que hay otra posición dentro de la tabla que estoy manejando por medio de un rango de celdas. ¿Listo? Con relación entonces a lo que tiene que ver con los rangos, pues ya sabemos que manejamos dos tipos de rangos: continuos y discontinuos. Con relación a las tablas, esas tablas hablamos de que esas tablas podrían ser regulares o irregulares. Por ejemplo, en este caso tengo una tabla regular de 4 por 4, ¿sí? Quiere decir que hay una tabla entre A, B, C, D y filas 1, 2, 3 y 4. En este caso esta tabla es una tabla regular porque todas sus celdas tienen el mismo tamaño repartidas dentro de toda la tabla. Pero si yo por ejemplo realizo esta operación, ¿sí?, y estas 4 celdas las convierto en una sola, le digo combinar celdas, a partir de ese momento esa tabla ya no es una tabla regular. Ya a partir de ese momento esa tabla es una tabla irregular y las posiciones van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar las posiciones? Porque si yo hago una combinación de celdas, y si estamos hablando de las posiciones en las que está marcada el dato, por ejemplo aquí yo tengo un 8, digamos que tengo un 8 y lo voy a colocar centrado.
digamos que aquí tengo un 5 y lo voy a poner centrado. Digamos que acá abajo tengo un 3, lo voy a poner centrado. Entonces, si yo pregunto en qué posición está el 5, tendríamos que venir a evaluar en qué posición en cuanto a la tabla se encuentra el 5, tanto a nivel de columna como a nivel de fila. Estamos viendo que aquí se encuentra en la primera fila, ¿sí? Pero esa primer fila, miren que aquí se está mochando con este 8 que está convertida en una sola fila. Aquí no hay dos filas, en este 8 hay solamente una fila. Entonces yo diría que este número 5 está en la columna A, que aquí sería la columna A, aquí sería la columna B y aquí sería la columna C. Entonces diríamos que el 5 hace parte de la referencia de celdas C1, ¿sí? Por encontrarse en la columna C en la fila 1. Si yo vengo aquí al número 8, el número 8 ¿en qué rango de celdas se encontraría? Entonces está ubicado en la columna A, pero en la fila 1. Quiere decir que ese 8 está ubicado en la referencia de celda C1. Y si vengo al número 3, el número 3 tengo que tener en cuenta que no puedo decir que está en la columna A, porque si digo que está en la columna A, solamente estoy haciendo referencia a esta fila, ¿sí? Tengo que decir que con referencia a esta fila, que es donde se encuentra el 3, está ubicado en la columna B. Pero en la B, ¿en qué fila? Está ubicado en la columna B con fila 1, 2 y 3. Quiere decir que está ubicado en la referencia de celda B3, ¿sí? Con eso tienen que tener un poco de cuidado al momento de identificar las posiciones de las celdas dentro de una tabla irregular, porque tienden a tener confusión por esa parte. Simplemente es tener en cuenta en qué punto de intersección está tanto en la columna como en la fila. Y asimismo deben ustedes nombrar la referencia de celda que va en ese caso. Entonces, en este caso miren que una tabla regular, por medio de una combinación de celdas, yo la volví tabla irregular. Ahora, por ejemplo, digamos que esa celda que tengo aquí, yo le voy a hacer una división. Entonces yo le doy clic derecho, le digo dividir celdas y le voy a decir que le voy a hacer una división de 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo aquí, digamos que aquí tengo un 6. Ese 6, ¿en qué posición de celda estaría? ¿Sí? Yo tengo que mirar aquí la posición de la celda. Voy a centrar este 6 y vengo a verificar. Primero, ese 6 está ubicado, en este caso estaría en la fila, en la columna B, perdón, que sería esta columna de acá. ¿Sí? Porque esas tres columnas que aparecen aquí dentro están sobre la columna B, pero tengo que tener como punto de referencia la fila. Si estuviera en la fila 1 sería la B, pero en este caso está en la fila 2. Y en la fila 2 tenemos que cuántas columnas tenemos al lado izquierdo. En este caso tengo una columna al lado izquierdo, que es la columna A. Esta donde está el 6 sería la columna B. Esta sería la columna C. Esta sería la columna D. Y esta sería la columna E. Entonces en este caso este 6 ya sabemos que está en la columna B. ¿Sobre qué fila? Está ubicado en la segunda fila. Miren que si miramos aquí, esta es una sola fila porque es una sola celda. Pero como estamos trabajando con esta celda que está aquí, tengo que seguir la secuencia. En este caso es la segunda fila que corresponde a 1 y 2, pero en la columna B. ¿Listo? Entonces dice que está en la fila B2. Correcto, con relación a este punto de intersección de aquí. Miren que aquí me está diciendo que es B3, ¿sí? Porque aquí justamente tengo dos columnas, la A y la B, ¿sí? Miren que en este caso acá arriba tengo columna A y columna B, ¿sí? A eso es lo que yo quiero que hagan referencia cuando estén tratando de identificar un rango de celdas dentro de una tabla. Verificar bien cuál es la posición de el dato que está contenido en la tabla para así mismo poder hacer la marcación a nivel de referencia de celda. ¿Listo? Entonces en ese caso es como se convierte una tabla regular a una tabla irregular. Vamos a trabajar entonces en este vamos a trabajar un ejercicio sencillo con relación a lo que tiene que ver con las operaciones dentro de una tabla. Voy a generar una tabla pequeñita. Aquí le voy a colocar valor 1, aquí le voy a poner valor 2, aquí le voy a poner resultado, para que ustedes miren cómo se trabajan las fórmulas dentro de una tabla en Word.
Resulta que yo tengo estos valores 10, 20, 30 y 40. En esta columna que dice resultado voy a empezar a realizar una serie de operaciones que me van a permitir mostrar los resultados de esas operaciones con esos valores. Por ejemplo, si yo voy a realizar una suma, tengo que realizarlo a través de una fórmula. ¿Listo? Si voy a hacer la suma por medio de operadores aritméticos, que es lo que vamos a trabajar inicialmente. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que yo debo tener el puntero posicionado dentro de cualquiera de las celdas que conforman la tabla, como en este caso. Si observamos, al yo darle clic por fuera de la tabla, en la barra de menú solamente llega hasta la opción vista. Pero si yo me ubico, por ejemplo aquí, que es donde va mi primer fórmula, aparecen dos tipos de menú nuevos, que es el menú diseño, que es el que precisamente me permite trabajar con el diseño de la tabla, y el menú de presentación. Por medio de ese menú de presentación yo encuentro un icono que dice fórmula. Al momento de yo darle clic en ese icono que dice fórmula, miren que me aparece automáticamente un cuadro de diálogo donde me está mostrando que en ese momento me está generando una fórmula por medio de una función. En este caso la función es la función suma, que se representa en inglés por la función sum, y me dice que está trabajando la suma de lo que hay a la izquierda, que es lo que significa left en inglés. ¿Sí? Left en español, perdón, significa izquierda. Todas las funciones en las tablas de Word vienen en inglés. Entonces se van a encontrar ustedes, por ejemplo, con términos como above, como right, que es derecha, como down, que es abajo, ¿sí? Van a encontrar todas las funciones, las van a encontrar en inglés: left, izquierda, right, derecha, above, encima, down, debajo, ¿sí? Entonces, así mismo van a encontrar ustedes todas las funciones, pero en inglés, como lo alcanzamos a ver aquí. Tenemos, por ejemplo, ABS, que es la función de absolute, para números absolutos. La función AND, que es la función y, average, que es promedio, count, que es contar, definite, que es definir, falso, sí, entero, que es abreviatura de integer, maxim, minim, que es para máximos y mínimos, module, que es para generar el residuo de una división, not, que es el mismo no, or, que sería o, product, que es para multiplicación, round, que es de redondeo, sign, que es para signos, sum, que es la que me está mostrando por defecto, que es para la suma, y true, que es una función de carácter booleano para mostrar valores verdaderos o falsos. Entonces todas las funciones las van a encontrar en inglés. En este caso estamos hablando de operaciones matemáticas o aritméticas. Lo que voy a hacer yo a continuación es que voy a colocar una fórmula, y deben tener siempre cuidado con esto. Cuando vayan a iniciar fórmulas en una tabla de Word o en una hoja de cálculo en Excel, siempre deben iniciar con el signo igual. Si ustedes no colocan un signo igual, la fórmula les va a quedar con un error de sintaxis, que quiere decir que hay un error al momento de la creación de la fórmula o al momento de escribir la fórmula. En este caso yo voy a sumar estas dos cantidades, 10 y 20, pero si yo coloco las cantidades aquí, digamos que le coloco 10 más 20, que sería el valor 1 más el valor 2, al momento de yo darle a aceptar, pues lógicamente él me va a dar el resultado, que es el resultado 10 más 20, pues lógicamente me da 30. Pero si en algún momento yo quiero hacer un cambio a alguno de estos dos valores, digamos que este ya no es 20, sino que sería 210, ¿sí? Al momento de yo recalcular esta fórmula, y para recalcular la fórmula simplemente la señalo, la selecciono como si le fuera a cambiar formato, y me vengo otra vez al icono de fórmula y le doy a aceptar. De esa manera yo recalculo las fórmulas en una tabla en Word, simplemente marcándola, entrando otra vez a fórmula y dándole a aceptar. Miren que en este momento no realizó ningún tipo de cambio, sigue dando 30, así yo haya cambiado este valor de aquí. ¿Por qué? Porque es que dentro de la fórmula yo le especifiqué los valores, y en las fórmulas, tanto en Word como en Excel, no se deben especificar los valores, se deben especificar las posiciones que contienen esos valores. Por ejemplo, en este caso, el número 10, ¿en qué posición de la tabla se encuentra? Si recordamos, esas columnas vienen marcadas por letras y las filas vienen marcadas por números. Entonces, si hablamos de este número 10, se encuentra en la columna A,
en la fila número 2, quiere decir que está en la referencia de celda A2, que es lo que debo colocar yo aquí, referencia de celda A2. Luego le coloco el más porque se trata de una suma, y el valor número 2 se encuentra en la referencia de celda columna B, fila 2. Entonces le voy a decir que sume el contenido de lo que hay en A2 más el contenido de lo que hay en B2. En ese momento yo le voy a aceptar y efectivamente él me genera ya el resultado, trabajando solamente con las referencias de celdas. De la misma manera puedo hacer con todas las operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicación, división. Deben tener en cuenta que para la multiplicación, primero para la resta, se utiliza el signo guión, que es el guión al medio, la raya al medio. Para la multiplicación se utiliza el símbolo del asterisco, y para la división se utiliza el símbolo del slash. ¿Listo? Entonces se puede hacer lo mismo con estos operadores matemáticos. Entonces vamos a hacerla con estos valores que yo tengo ahí. En este caso voy a hacerlo con la resta. Este lo hice con la suma, ahora este lo voy a hacer con la resta. Entonces lo mismo, voy a seleccionar la fórmula y le voy a decir en este caso que va a restar a 3, que en este caso está en la fila 3, menos B3. Eso me debe dar menos 10, ¿sí? Porque estoy restando un número menor a un número mayor. Ahora en la parte de abajo, lo que voy a hacer es que voy a adicionar una fila debajo, donde le voy a colocar dos valores. Voy a ponerle 50 y a este voy a ponerle 60, y este lo voy a trabajar por medio de la multiplicación. Entonces hago lo mismo, voy a borrar la función y le voy a decir que está en A4 en este caso, por, recuerden que el por es el asterisco, B4, que sería el 50 por el 60, entonces eso me da 3000. Ahora hago lo mismo, inserto una fila debajo y aquí le voy a colocar, voy a empezar de para atrás otra vez, 60, 50, aquí le pongo 40 y voy a hacer una división en este caso. Entonces voy a fórmula, borro la función y le voy a decir que en este caso sería A, ¿qué fila? 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando de la fila 5 dividido B5. La voy a dividir 50 entre 40. Entonces eso me da 1,25. Listo. Entonces utilizando los operadores matemáticos suma, resta, multiplicación y división. Listo. Ahora, dentro de las mismas celdas en Excel yo puedo trabajar con funciones. Esas funciones lo que hacen es que me van a permitir reemplazar los operadores matemáticos. Pero en este caso quiero explicarles algo que es muy sencillo. Voy a trabajar con una sola fila, por ejemplo, aquí. Tengo que trabajar con dos filas, una para colocar el texto y otra para colocar los valores. Entonces digamos que en este caso vamos a generar un promedio de notas de un estudiante X. Entonces tenemos nota 1, nota 2, nota 3 y tenemos promedio. En este caso entonces yo vengo y observo que tengo nota 1, voy a colocarle por ejemplo 5,0, voy a ponerle 4,0, bueno, voy a dejarlo sin decimales, voy a colocar solamente los valores enteros. Y el promedio, si estamos hablando del promedio, tenemos que tener en cuenta que un promedio, ¿cómo se saca? Un promedio se saca sumando la cantidad de elementos sumando los elementos dividido la cantidad de elementos. En este caso tengo nota 1, nota 2 y nota 3, son 3 elementos. Quiere decir que debo sumar todos esos elementos entre sí, sería 5 más 4 más 3, ¿sí? Pero para generar el promedio yo debo dividir entre la cantidad de elementos. En este caso, como son 3 notas, los elementos son 3. Si fueran 5 notas, los elementos serían 5. Si fueran 8 notas, los elementos serían 8. ¿Listo? Entonces en este caso, como son 3 notas, voy a generar el promedio. Si yo vengo y realizo esta operación aquí a través de fórmulas, yo voy a reemplazar esos valores por medio de las celdas en donde se está ocupando en este momento. Entonces
el número 5 está ocupando en esta tabla la posición de A2, ¿sí? Siguiendo esta fórmula que tengo aquí, más me dice que el número 4, en este caso el número 4 está ocupando la posición de B2, columna B, fila 2, más el número 3 está ocupando la posición de la columna C, fila 2, ¿sí? A2, B2 y C2. Siguiendo la misma fórmula me dice que debo dividir entre 3, entonces le coloco el slash y le coloco aquí 3 seguidamente. Este 3 no lo coloco con celda porque ese 3 no lo encuentro en ningún lado, ¿sí? Ese 3 es una constante de la fórmula. Entonces le coloco dividido 3 y le doy a aceptar. Miren qué pasa cuando yo le doy a aceptar. Él me muestra en ese caso un valor que es el valor de 10. Pero yo pregunto, si estamos hablando de unas notas que van entre 0 y 5, ¿será que está bien que el promedio me dé 10? Pues lógicamente es un valor errado para el promedio de estas notas. Me debería dar un valor también en la misma escala de 0 a 5 porque estoy generando el promedio. Pero ¿qué pasó ahí entonces si la fórmula estaba bien escrita? Si yo vengo y repaso la fórmula, selecciono y le doy clic en fórmula. Al repasar la fórmula verifico la información que tengo aquí, que es la misma, simplemente aquí le estoy colocando las posiciones de celda y veo que es la misma fórmula, ¿sí? Resulta que así la fórmula esté bien escrita, en esta fórmula entra a trabajar algo que se llama la jerarquía de las operaciones matemáticas. ¿Listo? La jerarquía de operaciones matemáticas. ¿Y qué quiere decir la jerarquía de operaciones matemáticas o aritméticas? Quiere decir que para yo poder realizar algún tipo de cálculo debo tener en cuenta una serie de reglas que me van a permitir hacer ese cálculo de manera correcta. Entonces, dentro de la jerarquía de operaciones hay varios niveles, pero principalmente se manejan 3 niveles. En el nivel 1 se manejan operaciones de notación científica, manejan operaciones de radicación y potenciación, ¿sí? En el nivel 2 se manejan operaciones de multiplicación y división, y en el nivel 3 se manejan operaciones de sumas y restas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Resulta que por medio de la jerarquía de operaciones aritméticas yo vengo y reviso esta operación, qué niveles están aplicando. Entonces en esa operación yo vengo y miro y busco si hay operaciones de notación científica. Lógicamente no hay operaciones de notación científica. Busco operaciones de radicación, no veo operaciones de radicación ni de raíz cuadrada ni de raíz cúbica, y no veo operaciones de potenciación, ¿sí? Entonces paso al nivel 2. El nivel 2 me dice que debo trabajar operaciones de multiplicación, que no hay multiplicaciones aquí, y debo trabajar operaciones de división, que en este caso sí hay una división aquí. Entonces en esta división es lo que voy a trabajar a través de el nivel número 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa fórmula, entonces trabajando ese nivel 2, esa fórmula me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría 5 más 4 más 3 dividido 3 sería 1, ¿sí o no? Que es lo que está haciendo aquí esta operación de nivel 2. Ahora, en esta operación que me da como resultado, voy a buscar el nivel 3, que es sumas y restas. En este caso encuentro sumas, en donde 5 más 4 me da 9 y más 1 me da 10, que es ese mismo que aparece aquí en el resultado, ¿sí? O sea que la fórmula para el sistema sí está bien escrito, pero para el objetivo que tenemos nosotros en este momento de promedio no está bien especificado. ¿Por qué? Porque el sistema internamente le está aplicando ya los niveles de jerarquía a esta operación. ¿Qué puedo hacer yo entonces para evitar ese tipo de situaciones y que el coprocesador matemático me genere la fórmula de el resultado, perdón, así la fórmula está bien escrita, me genera el resultado que no es? Tengo que indicarle al sistema que voy a omitir la jerarquía de operaciones matemáticas. ¿Y cómo la omito? La omito simplemente por medio de un paréntesis en donde yo le voy a indicar qué operación es la que me va a realizar de primero
y qué operación me va a realizar después. Entonces yo le voy a indicar por medio del paréntesis que primero realice esta suma entre 5 más 4 y 3, ¿sí? Que es lo que voy a encerrar en el paréntesis, solo la suma, para que primero me realice la suma y luego me realice la división. Teniéndolo así, entonces yo vuelvo y repaso la parte de los operadores del nivel de jerarquía, donde voy a buscar. Primero voy a encontrar un paréntesis, que es donde le voy a indicar al sistema que primero debe hacer esta operación. Sin necesidad de que él entre aquí, él primero va a resolver lo que hay entre el paréntesis. Si él resuelve lo que hay entre el paréntesis, entonces la fórmula me quedaría 10, que sería 12, que sería 5 más 4 más 3, dividido 3. Entonces, como él ya tiene esta fórmula, él va a empezar a trabajar por medio de ya sus niveles de la jerarquía de operaciones. Entonces busca el nivel 1, notación científica, radicación y potenciación, no hay. Nivel 2, multiplicación, no hay. División, sí hay. 12 dividido 3, eso me da 4, ¿sí? Y ahí ya termina la operación, ni siquiera pasa al nivel 3, porque ya sumas y restas en este caso no lo voy a elaborar, porque ya lo hizo a través del paréntesis, ¿sí? Entonces eso mismo es lo que yo voy a realizar aquí en la fórmula. Simplemente lo que hago es ubicar los paréntesis de manera tal que el sistema sepa qué operación es la que va a realizar primero. Entonces miren que coloco el paréntesis de la misma forma que como lo estoy haciendo en el ejemplo del 5, 4 y 3, pero en este caso lo voy a pasar a lo que tiene que ver con la referencia de celda. Entonces le voy a decir que primero sume A2 más B2 más C2 y ese resultado después lo divida en 3. Entonces en este caso lo voy a aceptar y miren que ya me da el promedio 4. Listo, entonces con ese tipo de situaciones yo puedo entrar a jugar con la parte de las operaciones matemáticas y puedo engañar al sistema para que realice las operaciones de acuerdo a como yo las necesito en ese momento. Ahora, mirando en la parte de abajo, voy a abrir otra otra página y voy a insertar una pequeña tabla donde les voy a mostrar los diferentes tipos de operaciones que se pueden realizar por medio de las tablas y trabajando con funciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí valor 1, valor 2, le coloco aquí función y le pongo aquí descripción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a trabajar con la parte de la descripción, lo que tiene que ver con las funciones. Vamos a describir las funciones. Entonces primero, si yo vengo aquí a presentación, miro las funciones, me aparecen varios tipos de funciones. La primera es la función ABS, entonces vamos a colocar aquí función ABS. Esa función ABS viene de ¿dónde? Viene de la función absolute, ¿sí? Que es para yo poder generar un valor absoluto de una cantidad. Por ejemplo, yo tengo menos 25 y tengo 3. Si yo le digo aquí que quiero ver el valor absoluto de menos 25, ¿qué hace el valor absoluto? El valor absoluto me va a devolver el mismo valor, pero independiente del signo que tenga. Entonces voy a decirle que me muestre el valor absoluto de este menos 25. Entonces yo entro a la fórmula, aquí selecciono absolute, ¿sí? Pero debía haber borrado esta fórmula primero, que me quede solamente absolute. Y miren que él me va a generar un paréntesis. Cuando tan pronto yo meto la función, él me va a abrir un paréntesis donde dentro de ese paréntesis voy a colocar la referencia de celda o el rango de referencias de celda que voy a trabajar. En este caso solamente voy a trabajar con un valor que es menos 25. ¿En qué posición de la tabla está menos 25? Se encuentra en la columna A, en la fila 2. Entonces le coloco A2 y ahí le voy a dar aceptar. Entonces de esa manera me muestra el valor sin el signo, porque estoy trabajando con la función absoluto, ¿sí? La función ABS. La segunda función que aparece es la función, en este caso average, ¿sí? Y vamos a trabajar con la función average, pero esa función average la trabajamos en el ejercicio anterior.
vamos a hacer un pequeño salto aquí y vamos a trabajar con la función int. Esa función int, ¿qué hace? Voy a colocar aquí función, aquí no era. Voy a colocar aquí función int. Ese int, ¿qué quiere decir? Ese int viene de la palabra, es la abreviatura de la palabra integer, que en programación significa entero, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a sacar el valor entero. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 4 y aquí voy a colocar 37.4, ¿sí? Yo quiero sacar por medio de la función integer el valor entero de esta posición de aquí que dice 37,4. Entonces vengo a la fórmula, borro la función, voy a insertar la función integer y entre el paréntesis le voy a decir que quiero sacar la función entero de esta posición, que en este caso sería B3, ¿sí? Porque el número se encuentra en la columna B, fila 3. Entonces, cuando le doy a aceptar, él me va a sacar solamente el número entero de esa posición, porque estoy trabajando con la función integer. Ahora voy a trabajar con la función que es la función max, que se viene de máximo. ¿Qué será que hace la función max? Resulta que yo tengo aquí dos valores, digamos que tengo 10 y aquí tengo 60, por ejemplo. Entonces yo voy a indicarle al sistema, no le voy a indicar una sola posición, sino que le voy a indicar un rango de celdas, un rango de posiciones. Voy a manejar este rango de posiciones de aquí hasta aquí, perdón. Voy a manejarlo de aquí hasta aquí. Entonces, ese rango de posiciones, ¿qué sería? Sería el rango de celdas de A2 hasta B4. ¿Sí? Tengo A2, A3, A4, B2, B3, B4. Quiere decir que comienza en A2 y termina en B4. Ese es el rango que le voy a especificar aquí a la función. Entonces vengo a la fórmula, borro la función, inserto la función, en este caso sería maxim, y le voy a indicar mediante el rango de celdas, le voy a decir A2, 2 puntos, como lo vimos anteriormente con los rangos de celdas, hasta B4. Le voy a decir que busque entre todas estas celdas cuál es el máximo valor. ¿Cuál me debería sacar? Me debería sacar 60. Entonces le voy a aceptar y automáticamente me muestra el 60. En este de aquí voy a hacer lo mismo, pero con la función min. Entonces voy a colocarle aquí la función min y voy a trabajar el mismo rango. Voy a trabajar el rango de A2 hasta B4. ¿Y qué número me debería sacar ahí cuando yo le voy a aceptar? Si estamos hablando del mínimo, me debería sacar menos 25. Recuerden la regla numérica: hacia la derecha el 0 los positivos, hacia la izquierda los negativos. Entonces él me debería sacar el menos 25 con la función min, que viene de mínimo. Ahora miremos qué función sigue. Tengo la función product. ¿Qué hace la función product? Resulta que yo puedo tener aquí estos números 20 y 5, por ejemplo. Voy a trabajar con la función product. ¿Y qué hace la función product? Como su nombre lo indica, viene de producto. ¿Y qué es producto? Producto es el resultado de una multiplicación de dos términos o más términos. Entonces selecciono la función product y entre el paréntesis le voy a indicar cuál es el rango de datos que voy a multiplicar. En este caso voy a multiplicar a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a multiplicar de A6 hasta B6 porque voy a multiplicar esos dos términos. Entonces al darle yo a aceptar, él me va a decir que va a ser 100. 20 por 5, 100. Entonces ese lo estoy aplicando con la función product.
Recuerden que product viene de producto, la función que me permite realizar una multiplicación. Ahora, después de product, vamos a ver qué función sigue. Les estoy mostrando las más utilizadas. Sum y average. Bueno, entonces por ejemplo esa de average ya hay un valor absoluto. La función count. Esa función count, ¿cómo la vamos a trabajar? Entonces voy a colocar aquí Pedro, voy a poner Juan, ¿sí? Y aquí voy a poner, digamos, un asterisco. Entonces aquí voy a trabajar con la función count. Voy a poner aquí función count y vamos a determinar qué hace esta función count. Entonces yo le voy a decir que vamos a trabajar con la función count. ¿Qué rango de celdas? Entonces voy a trabajar el rango de celdas desde A2 hasta, dice que vamos a trabajar A2 hasta B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta B8, ¿sí? Desde A2 hasta B8, todo este rango de celdas. Le voy a dar a aceptar y me dice que 8. ¿Qué me está contando específicamente con la función count? Él me está contando solamente las casillas que tienen contenido numérico, ya sea negativo, positivo o con decimales, entre este rango de datos. Entonces recuerden que marqué de A2 a B8. Si yo vengo y miro, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren que no me está contando ni los que tienen cadenas de caracteres como Pedro y Juan, ni los que tienen símbolos como el asterisco, y mucho menos los que están en blanco. Solamente me está arrojando el resultado de las celdas que contienen valores de tipo numérico. ¿Listo? Entonces, con ese ejemplo ya nosotros podemos verificar cómo puede utilizar las funciones. Devolvámonos al cuadro donde teníamos el promedio. En esta parte de abajo, bueno, digamos al frente, voy a colocar insertar una columna a la derecha y al frente voy a calcular el promedio, pero por medio de la función. Y la función que voy a utilizar para este promedio es la función average. Entonces voy a la fórmula nuevamente, borro la función y en este caso inserto la función average y él me va a pedir un rango de datos. Entonces, ¿cuál sería el rango de datos? Sería de A2, 2 puntos, C2. Miren que aquí solamente le coloco las posiciones A2, que sería de aquí, hasta C2, que sería este de aquí, incluyendo este 4. Estoy incluyendo esta columna B porque le estoy dando los 2 puntos. Recuerden que con los 2 puntos yo le indico al sistema que va hasta. En ese caso no tengo que darle dividido 3 porque ya el average internamente tiene esa agrupación de paréntesis que yo le coloqué ahí y él ya sabe que son 3 elementos por los que va a dividir. Entonces yo le voy a aceptar y automáticamente él me genera el 4 como resultado del promedio. ¿Listo? Entonces de esa manera yo puedo trabajar diferentes tipos de cálculos a través de las operaciones matemáticas o a través de las funciones por medio de las tablas en Word. Entonces recuerden que estas tablas pueden ser tablas regulares, tablas irregulares, ¿sí? en el momento en que cambian de forma, así como aquí en esta tabla, ¿sí? Pasó de ser una tabla regular a una tabla irregular. Y recuerden también el posicionamiento de los datos de acuerdo a la ubicación, teniendo en cuenta columna y fila para que no vayan a generar de pronto algún tipo de confusión con eso. ¿Ok? Listo, jovencitos y jovencitas, entonces en este caso ya damos por terminada la clase de hoy correspondiente a la parte de las tablas. Van a encontrar entonces ustedes en la página, van a encontrar un ejercicio que van a realizar con tablas para poder realizar la práctica desde sus casas. Listo, entonces no siendo más por el momento, recuerden que les habló Juan Pablo González, profesional en soporte técnico de sistemas y capacitación, gerente y propietario de la firma Capacítese Capacitación en Línea. Si requieren algún tipo de curso en especial, entran a la página, verifican el curso que quieren tomar
y nos piden información a través del WhatsApp o correo electrónico, o directamente dentro de la página pueden utilizar el formulario de contactos para poderles brindar información. ¿Listo? Nos vemos entonces en la próxima clase y quedamos entonces en contacto. Chao, chao.